en un inicio se peleó, se separaron la salud real. Si vemos la historia, ahorita que me he puesto a investigar mucho de historia de la medicina, de cómo fue empezando y cómo fue evolucionando la medicina natural, donde estoy concentrado ahorita. Mm, si vemos al inicio de cuando hablaban de la prehistoria, que está mal dicha prehistoria, porque si estamos diciendo prehistoria, ya es historia, ¿sí? Entonces no es adecuado decir historia, podemos decir pre-agricultura o pre-sapiens, ¿sí? La historia pre-sapiens, o sea, porque somos Homo sapiens nosotros. Entonces la forma correcta de hablar sería pre-sapiens, pre-organización, pre, ¿cómo se llama? Cuando se junta un grupo, ¿no? O sea, pre-clan, antes que se empezaran a hacer los clanes, ¿sí? De los... Estamos hablando hace millones de años, ¿sí? Entonces, ellos de repente empezaron a voltear a ver las estrellas y se daban cuenta de que el sol duraba cierto tiempo. El sol, las estrellas se daban cuenta, se dieron cuenta que existía la luna en un momento dado y sabían que cuando hay que el sol se daban cuenta que era que siempre había un círculo del tiempo que pasaba entre un sol y otro, entre una luna y otra. Y alguien de este clan, de esta agrupación de seres, empezó a reflexionar o quizá poner en una piedra, empezar a poner marcas cada cuando aparecía la luna y cómo la luna empezaba a ser diferente. Y en su reflexión se encontraba un clan con el clan, con otro clan, y la persona que se encargaba de ver las estrellas, de repente tenía una forma de comunicarse y decir, mira, yo he observado esto, y la otra persona le decía, yo he observado esto otro. Y empezaban a darse cuenta que había ciertos cambios en la luna que los afectaba a toda la comunidad, ¿sí? Y asimismo, como voltearon hacia arriba, voltearon hacia abajo y se empezaron a dar cuenta de las plantas, que las plantas, una pasaban por un lugar y veían que había un botón de una flor. Después de unos días, ese botón había abierto y de repente aparecía color en ese botón. Entonces ya a lo que llamamos una flor. Y se empezaron a dar cuenta que después esa flor se convertía en una bolita, era un fruto, y ese fruto que empezaba verde se podía convertir en otro color. Y se empezaron a dar cuenta que cuando tomaban esa tonalidad era más rico para comerse que cuando estaba verde. Entonces, si ves, estamos hablando de un pensamiento sapiens, un aumento en la actividad cognitiva de estos seres, ¿sí? Y se empezaron a dar cuenta que a veces les dolía el estómago a alguno de ellos, le dolía la panza, y cuando comía una planta se quitaba el dolor. Y entonces ahí empieza la medicina natural. Cuando a prueba de error y de acierto y error, a lo mejor le dieron a una persona que le dolía la panza, le dolía una planta y se murió. ¿Sí? Entonces ya entendió el otro, ah, caray, si le doy esta planta si le doy esta planta a alguien, pues resulta que se muere. Y cuando más adelante le volvieron a dar esa misma planta, alguien la probaba y se volvían a morir, decía, no, espérate, esa planta no la debes comer. Pero esa planta si la comías me quitaba el dolor. Entonces empieza la medicina. Y esos seres, esas personas especiales dentro de la comunidad que se encargaban, que eran observadores, que eran investigadores, empezaron a relacionar conductas que cuando iban a la casa, esa comunidad, cuando iban por, no sé, el búfalo, el elefante, no sé, las gacelas de qué se alimentaban. Eh, Principalmente, pues lo que estoy hablando era en el continente africano, ahí es donde están los originales, ¿no?
Ya no estamos en América ya pasaron muchos años para que pudiera haber hombres en América, ¿no? Pero allá en África, pues sí podemos hablar de que había leones, era lo peligroso para ellos un león, había elefantes que ellos podían matar y poderse alimentar, y podía haber búfalos, y podía haber, eh, no sé, búfalo. En África son bisontes más bien los que había allá en África, y podían encontrar gacelas, o sea, algunos venaditos, y de ese tipo de animales podían encontrar, que era de lo que se alimentaban en aquel tiempo. Y también lo que podíamos observar es que estas personas que observaban a las plantas, que observaban la naturaleza, también empezaron a darse cuenta, y empezó a crearse toda la teología, todos los dioses, el dios sol, el dios luna, y empezaron la misma lluvia, le daban un toque sagrado, ¿sí? Y eran los primeros, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando, y casi siempre la medicina iba relacionada con cuestiones espirituales. Pero llegó un momento en el que, si pasaron miles de años, y llegó un momento en el cual en la Edad Media, pues se divide las cuestiones espirituales, las cuestiones religiosas, se encarga solamente la iglesia, tú te encargas de esto, y las cuestiones médicas empiezan a juntarse solamente entre los médicos y aquellas personas. Recuerdan aquel tiempo, cuando para poder acceder a la universidad tenías que tener o mucho dinero, o entrar a uno de estos como monasterios donde se estudiaba, ¿sí? Si vemos la historia de la misma imprenta, había lugares donde se transcribían los libros. ¿Quiénes transcribían estos libros? Eran monjes. Hay monjes que pasaban toda la vida escribiendo a mano, letra por letra, jeroglífico por jeroglífico, pasaban haciendo libros a mano, antes que llegara la imprenta. Después, cuando llegó la imprenta, pues empezó el conocimiento a crecer más, y resulta que cuando empieza a crecer el conocimiento también empiezan a existir más religiones. Antes nomás existían o los que creían en una religión y los que no creían, los paganos que no creían en esa religión. Y entonces veíamos esa historia. Entonces ya la misma historia de la religión empezaron a decir que no tenían, la religión no se metía en cuestiones médicas, y los médicos no se metían con la espiritualidad. Y entonces empiezan a separarse. Y entonces esta unión que hay entre un cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, que es un pensamiento holístico, que es el que ahorita tenemos, eh, empezaron a separarlo. Y ahorita lo que tratamos nosotros nomás es de unir, ¿sí? La farmacia no es nuestro enemigo, ¿sí? Nada más le decimos a los médicos, ¿sabes qué? No solamente somos físico, también las emociones afectan mucho a las enfermedades. Las enfermedades se generan por cuestiones emocionales, las enfermedades se generan por cuestiones mentales, las enfermedades se generan por cuestiones espirituales, ¿sí? Y lo que decimos en el naturismo, toda enfermedad tiene que ser tratada en el nivel en el que fue creada, y tenemos que encontrar el origen, y es a donde vamos nosotros. Pero parece que esa las cuestiones médicas van muy relacionadas con la farmacia. La farmacia, eh, son muchos intereses económicos, y, y empiezan a manipular tremendamente a las personas, y vas con el médico y el médico te da un medicamento que no te sana del todo, que nomás te quita síntomas, y en cambio podemos encontrar plantas que sí van al origen y que te van a poder sanar. Y no es negocio para el médico, no es negocio para la farmacia el que se cure la gente, porque van a dejar de estar consumiendo. Oye, tarde o temprano vuelves a enfermarte y vuelves a ir con el médico, ¿sí? Pero una de las industrias, si no es que la industria más grande después de la guerra, que también es una aberración tremenda, generar guerra, matar a otras personas, generar armas para matar a otras personas por poder, por dinero, y la farmacia es lo mismo.
enfermar a las personas para tener más poder y poder tener más dinero. Y ahí está la lucha constantemente. Y yo quiero invitarlos a que no haya esa lucha. No ver como enemigo al de la farmacia, no ver como enemigo al médico, al contrario, es invitarlos ellos a que se junten, a que abran el pensamiento, se quiten tantito la bata y empiecen a descubrir en las plantas el poder sanador que hay. Y, y en verdad, porque hay ciencia dentro de las plantas. Hay estudios científicos comprobados, estudios que se pueden repetir y repetir y repetir y volvemos a tener el mismo resultado con las plantas y que de repente la ciencia médica no le hace caso a estos estudios científicos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y porque una sola planta te puede curar de muchos aspectos. Si bien tiene muchos principios activos, te podemos curar de mucho. ¿Sí? Y es donde está el aprendizaje. Y hoy quiero invitarlos a no nos peleemos con ellos. ¿Sí? Si bien a ellos no les interesa que nosotros hablemos de este tema, pues ni modo. Pero vamos a seguir investigando, vamos a seguir haciendo esta investigación a profundidad para que podamos tener mejor salud, salud a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Aquí y es donde vamos a estar, ¿sí? Si nos cierran un canal, pues iniciamos otro, y si nos cierran otro, iniciamos otro. Yo les agradezco a todos ustedes que me están siguiendo. Ya lo único que les pido es de que compartan este canal, se suscriban a este canal de Don Calanchoe, suscribirse a él, darle me gusta. Cada que le das me gusta, haces que el algoritmo pues funcione diferente. Y si compartes, también funciona el algoritmo diferente. Y si en la parte de abajo haces tus comentarios, me voy a dar cuenta de qué temas son los que en verdad les gustan y qué temas son los que voy a preparar y de qué temas voy a hablar en mis próximos videos. Reciban 1000 y un bendiciones y vamos a seguir adelante.